Rey. Amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Pueden descender, pueden volver a sus lugares. Estamos agradecidos siempre con el Señor que nos permite estar aquí juntos haciéndole fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los que nos visitan por primera vez, los que no habíamos visto porque estaban enfermos, así que cada uno sean bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya, el pastor está en recuperación, pero nosotros seguimos aquí celebrando fiesta al Rey. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a presentarnos en lo que los hermanos van saliendo a sus lugares y entrando también, ¿verdad? En lo que nos vamos preparando, en lo que se van acercando también a otros para que no me dejen aquí solita. Y vamos a presentarnos delante del Señor, que sea Dios hablando. ¿Cuántos vinieron necesitados de una palabra del Señor? ¿Cuántos vinieron hambrientos del Señor? Amén. Y sabemos que Dios no nos deja sin comida, hermanos. Amén. Él siempre nos da sustento a su tiempo. Amén. Así que presentemos delante del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Aquí estamos tu pueblo, Señor, lo que has redimido a precio de sangre, Señor, lo que has comprado a precio de sangre, Señor, que nunca sabremos lo que costó, Señor, ese sacrificio perfecto. Pero nosotros con gratitud en nuestros corazones, con alegría en nuestros corazones, te queremos dar las gracias. Gracias por ese amor inmerecido, por tu salvación, por tus cuidados, por tus regalos, Señor. Y aquí estamos, Señor, nos disponemos a recibir tu palabra, a recibir tu sustento, Señor, reconociendo que nosotros hay necesidad de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestra necesidad, que tú eres lo que anhelamos, que tú eres lo que necesitamos, Señor. Reconocemos que queremos más de ti, Señor, que queremos dar la medida que tú esperas, que queremos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, Dios. Y con un corazón sincero nos sentamos, Señora, a degustar de tus manjares, Señor, a degustar del pan que nos sostiene día con día, del pan que nos da, Señor, y con corazones dispuestos, Señor, para que tu palabra more y abunde en nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Reconocemos nuestra necesidad y reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor, y sabemos que tú siempre tienes algo nuevo para nosotros, Señor. Oh, papito bello, yo me dispongo por la autoridad que me ha sido delegada, Señor. Yo me dispongo a ser solo un instrumento en tus manos, Señor, por la unción apostólica, profética, pastoral, magistral, evangelística, Señor, que está sobre este lugar, Señor. Yo me someto, Señor, oh papito bello, a la autoridad de papito bello, y declaro tu bendición para hacer solo eso, un instrumento en tus manos, y que en todo lo que hagamos podamos darte la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso, misericordioso, que nos permite estar en su casa, hermano, que nos permite recibir de Él, y siempre orándole al Señor que nos hable, porque estamos necesitados, y viendo los tiempos que estamos viviendo, necesitamos siempre recibir esa palabra, esa instrucción de parte del Señor para saber qué vamos a hacer y por dónde vamos a ir, ¿verdad? Para que no estemos desviados del camino. Y ciertamente cuando uno ve las noticias, nos decía alguien, no, yo no veo noticias, pero hay que verla, hermano, porque tenemos que estar enterados de lo que está pasando, porque la noticia de alguna otra manera nos va dejando saber por dónde vamos. Cuando uno ve la noticia, yo me recordaba en estos días que mi esposo decía, cuando ganó el presidente, decía, nosotros bendecimos, ¿verdad?, al presidente, y sabemos que Dios tiene misericordia de nosotros, pero nosotros no podemos poner nuestra confianza en hombres, porque al final ellos tienen sus propios planes, y uno ve todo lo que se está moviendo, uno mismo tal vez ni entiende, pero sabemos que estamos en tiempos finales, sabemos que nosotros dependemos de un Dios vivo. Y yo le puse al tema retornando a Dios con confianza, y Dios me ministraba mucho eso, porque cuando uno medita
en las grandezas del Señor, o cuando uno también ve las circunstancias, si yo le pregunto a usted, ahí es que uno puede decir cómo vamos en el retorno a Dios. Este año se ha declarado el año del retorno, donde nosotros tenemos que volvernos al Señor, ¿verdad? Los corazones que se han endurecido, que se han enfriado, que se han apartado, donde tenemos que volvernos al Señor. Entonces, si yo le pregunto a usted, o usted me pregunta a mí, ¿tienes tu confianza en Dios? Bueno, de alguna u otra manera estamos aquí, o sea que sí, más o menos. Pero si yo le pregunto a usted de un solo, ¿usted tiene su confianza plena en Dios? ¿Qué usted me va a decir? Que sí, usted me va a decir que sí, yo le voy a decir que sí, ¿verdad? Y a mí me impacta porque a veces el Señor cuando me da un tema, como que así empieza a preguntarme, ¿verdad? ¿Tienes la confianza plena? Y uno puede decir que sí, pero al final en todo lo que hacemos, nuestros frutos son los que van a hablar. Nuestros frutos lo que van a hablar. Es decir, nosotros podemos decir, sí, yo tengo confianza en Dios. Usted puede ver en mí una mujer que confía en Dios. De alguna manera u otra, decir, puedo tener hasta una apariencia en mi confianza a Dios. Pero en los momentos de dificultad y a veces en los momentos de alegría o de abundancia es donde nosotros de verdad vamos a decir dónde está nuestra confianza. Entonces por eso yo le puse el tema retornándonos a Dios con confianza, y es diciendo volviéndonos a Dios pero con nuestra confianza puesta en Él. Y quiero que me acompañen a la palabra del Señor en Hebreos 4:16. Tengo la Biblia de Dios al día 2010. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es algo que a mí se me ha hecho rema este versículo, que lo uso mucho a la hora de orar, ¿verdad? Es un versículo que uno se apoya a la hora de orar. Acerquémonos pues con plena confianza. Muchas versiones dicen acerquémonos confiadamente, pero aquí este término me gusta porque dice con plena confianza, porque es que como yo les decía, si usted y yo nos preguntan que si tenemos confianza a Dios, vamos a decir que sí, pero aquí la diferencia es que nos acerquemos a Él con una plena confianza, es decir, con una total confianza, con una total esperanza de al Dios que le hemos creído. Entonces dice, al trono de la gracia, dice, acerquémonos pues con plena confianza al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. Y esta es una palabra, como yo les decía, que la usamos mucho, bueno, por lo menos yo la uso mucho en la oración, que nosotros tenemos que saber, cuando nos vamos a acercar a Dios, tenemos que hacerlo con plena confianza. Y en esa plena confianza nos va a llevar a recibir la misericordia y también ese oportuno socorro que necesitamos. Entonces yo rápidamente me gusta a veces definir las palabras porque damos por sentado que todos entendemos lo que es confianza, pero ahí algo sencillo busqué. Confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Mi esperanza firme está en el Señor, pero verdad, yo confío en mi esposo. Pero mi esperanza firme en el Señor, de que Él es un buen hombre, de que Él es un hombre de Dios. Pero mi esperanza firme tiene que estar puesta en Dios porque los hombres pueden fallar. Pero mi confianza firme, mi esperanza plena en Él, pues me va a ayudar a que yo también pueda confiar en Él. ¿Pero por qué? Porque confío en Dios. Porque mi esperanza y mi confianza está puesta en Él. Entonces, eso quiere decir confianza. ¿Qué es confianza? Que tu esperanza firme esté puesta en Dios. Aquí, es decir, lo estoy, ¿verdad?, definiendo, pero de eso vamos a hablar. Que tu esperanza firme esté puesta en Dios. Y si yo le pregunto a usted, y si usted me pregunta a mí, ¿tenemos nuestra confianza firme en Dios? Vamos a decir que sí. Pero Dios quiere que nos volvamos a ir y Él quiere hablarnos de esto hoy. Así que quiero que me acompañen a la palabra del Señor, Marcos 10, 17 al 25. Disculpe que ahí tal vez usted lo anota o lo busca en su Biblia, porque aquí hay muchos versículos que no podía dejarlo y entonces lo puse así, se ve pequeñito, pero usted ahí búsquelo en grande. Y esta es una historia que conocemos mucho, que verdad, la leemos tal vez hasta antes de ser cristiano, pero dice así: yendo Jesús por el camino, uno corrió y postrándose le preguntó diciendo:
Maestro bueno, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente uno, Dios. Y a mí me impacta eso porque cuando Jesús le dice eso a alguien, generalmente le está discerniendo en el espíritu que esa persona se le está acercando. Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado. Siempre hablamos de eso, con la adulación, es decir, poder discernir. Porque a veces la gente quiere venir a uno con unas palabras muy bonitas, pero pueden ser palabras de adulación. Y esas palabras traen un trasfondo. Y ese trasfondo son por medio de espíritus que en un momento, o si no tenemos cuidado, no pueden ministrar. Entonces, cuando Jesús le dice, bueno es Dios, Él está discerniendo a ese joven. Dice el 19, estoy leyendo Marcos 10, capítulo 17 al 25, estoy en el 19. ¿Sabe los mandamientos? No cometerás adulterios, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no agraviarás a nadie, dice esta versión, honra a tu padre y a tu madre, dice en el 20. Y respondiendo él dijo, Maestro, he guardado todo esto desde mi niñez. Estamos hablando de una persona instruida en la palabra. Porque está diciendo, no robo, no mato, no cometo adulterio, no agravio a nadie, honro a mi padre y a mi madre. De cierta manera hasta se estaba justificando y está válido, ¿verdad? Porque tenía instrucción. He guardado estos mandamientos, me he cuidado de todas estas cosas. Y respondiendo Jesús, como ya lo había discernido, recuerden que hablamos que ya lo había discernido, respondiendo Jesús les dijo, Jesús les dijo, Jesús lo miró y lo amó. ¿Qué quiere decir lo amó? Él no lo miró, él lo discernió. Él lo discernió. ¿Verdad? Bueno nada más Dios. Pero cuando él le dice todo esto, dice que Jesús lo miró y lo amó. Y a mí me ministra en mi corazón. Porque yo creo que nosotros como cristianos, como líderes aún en un lugar, en una congregación, necesitamos llenarnos del amor de Dios. Porque aunque Dios nos permita ver las debilidades de otro, que no se nos olvide que también nosotros somos débiles. Que no se nos olviden también nuestras flaquezas. Y siendo Jesús Dios, dice que lo miró con amor. Dios ya lo había discernido. Ya Dios sabía de antemano el problema. Pero no dice que ahí lo miró y lo reprendió de un todo. Es decir, uno puede usar ese término reprender en cierta manera de confrontar, pero no. Dice que Jesús lo miró y lo amó. ¿Y por qué tiene todo esto que ver con la confianza que me estoy parando en estos detallitos? Porque los frutos de nosotros es que van a decir quiénes somos. Entonces a veces nosotros decimos que somos cristianos, pero nuestros frutos están muy alejados de todo eso. Que somos servidores de Dios, pero nuestras obras están muy lejos de todo esto. Porque aquí Dios está evidenciando, manifiesto como Cristo, el nivel de él. Dice Jesús lo miró y lo amó. Y si Jesús sí sabía quién era, sí o no. Si sabía Jesús tal vez lo que le iba a responder, sí o no. Sí, pero lo miró con amor. Es decir, cuando dice que lo miró con amor, le está diciendo, yo te voy a dar una oportunidad. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Así lo miró, así como usted mira a su esposo, así, con amor, con misericordia. Ay, no es que él es tan bueno. O usted a su esposa, ¿verdad? Que tan buena. O a los hijos. Ay, es que mis hijos no son santos. Son santos. Los únicos que no hacen nada son los de uno, hermano. Amén. Así miró Jesús a este joven. Y dice, y les dijo, te falta una cosa. Aquí se pone la piña agria, dicen en República Dominicana. Ve y vende todo lo que tienes y da a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo y toma tu cruz y sígueme. Simple, eres un hombre justo, honras a tu padre y a tu madre, no robas, no matas, no haces injusticia. Sencillo, solo te queda una cosa. Ya Dios había discernido, ¿verdad? Cuando dice que Dios lo mira con amor, es lo que yo le estoy diciendo, te voy a dar una oportunidad. Vende todo lo que tienes.
entrega lo que tiene, está entronado en tu corazón, que no soy yo. Vende todo lo que tiene, repárteselo y sígueme. Y dice, y ¿cómo dijo? Repártelo. No, ¿verdad? No dijo guárdalo por ahí o véndelo, repártelo. Y le dijo lo que iba a obtener: tendrás promesa en el cielo y toma tu cruz y sígueme. El 22, pero él se entristeció. Oh my God. Él se entristeció por esta palabra y se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Y mirando Jesús a sus discípulos les dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se quedaron perplejos por sus palabras. Es decir, los discípulos, cuando él le dijo, no entendieron. Qué difícil es. Y los discípulos se quedaron como, ¿qué está diciendo? Y él vuelve y le dice, y los discípulos se quedaron perplejos por sus palabras, pero Jesús respondiendo nuevamente les dijo: hijos míos, qué difícil es para los que ponen su confianza en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Y a mí me ministraba mucho porque el pastor nos daba un tema, creo que era el viernes pasado, un tema que a mí me ministraba mucho, hablando de las riquezas injustas. Y a mí ese tema me ministró mucho porque yo le decía al pastor: nosotros todos, de alguna u otra manera, necesitamos ser trabajados en el área financiera. Todos. ¿Por qué? Porque venimos con ministraciones de pobreza, venimos con ministraciones dañadas, y de alguna otra manera el enemigo siempre va a hacer de la suya. Entonces, cuando estábamos en una sobremesa y hablamos de todo eso, Dios tiene que trabajarnos nosotros esta parte. Pero a mí me ministraba mucho porque él decía, hablando de un versículo de las riquezas injustas, que usemos las riquezas injustas, y las riquezas injustas le titulaban eso como un título de las riquezas seculares. ¿Para qué? ¿Se acuerdan de lo que él estaba predicando? ¿Para qué? Pero para que se hagan tesoros en los cielos. Es decir, que las riquezas que Dios nos da no es para que nosotros nos amarguemos o para que nosotros nos volvamos avariciosos, sino que es una oportunidad para hacer tesoros en el cielo. Y a mí me ministraba, y yo cuando veía esto y hablábamos allá afuera, yo le decía: todos nosotros necesitamos que Dios trabaje esa área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque venimos con situaciones de alguna otra manera. Podemos hablar, bueno, hay personas que son generosas, pero en una área de su vida, en otra no. Y así podemos hablar que ese no es el tema. El tema, no voy a hablar de eso hoy, sino que lo tremendo es que si nosotros no trabajamos área en nuestra vida, podemos perdernos una oportunidad que Dios nos está dando. ¿Qué fue lo que le pasó a este joven? Él era un hombre que iba a la iglesia, digámoslo así, ofrendaba, diezmaba, así era. No robaba, no era injusto, honraba a sus padres. Pero el problema no era que él tenía muchos bienes. ¿Usted cree que el problema era la riqueza? Sí, Dios es el que nos da la riqueza. El problema no era la riqueza. El problema es cuando dice el versículo 24, qué difícil es para los que tienen su confianza en las riquezas. Y ahí es donde Dios, por eso es que yo le decía a mi esposo, cuando hablábamos en la sobremesa el otro domingo, yo le decía: esto es algo que todos necesitamos trabajar, porque nosotros en alguna otra ponemos nuestra confianza en las cosas que tenemos. Y Dios tiene que trabajarlo y entender: todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que somos es de Él, por Él y para Él. Amén, gloria a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Si Dios te da la oportunidad de tener una profesión, un trabajo, te da la oportunidad de tener un buen apellido, digámosle así, cosas que pueden ayudarte. Todo eso, según la Biblia que nos explicaba nuestro pastor, todo eso es para hacer tesoros en los cielos. No es para ningún otro propósito, porque a nosotros nos va a aprovechar para bien. Al mundo no, pero a ti, a mí, lo que nos da Dios nos va a aprovechar para bien. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos está dando y lo usemos para glorificar el nombre de Dios, para la obra de Dios, para que se expanda el reino, estamos adquiriendo tesoros en los cielos. Y al final eso es lo que va a valer.
Porque nosotros, nuestra vida, ya por ejemplo en el caso mío, yo creo que ya llevo más de la mitad de vida vivida. Entonces yo tengo que aprovechar el tiempo para seguir haciendo. Y eso es contando con lo que dice, sin saber si mañana, ¿verdad? Hoy cuando me acueste no me voy a levantar, porque sabemos que no vamos a descansar, pero no sabemos cuándo nos vamos con el Señor. Amén. Entonces, yo decía esto, es una oportunidad que Dios nos da, pero tenemos que despertar a esta vida. Tenemos que despertar a lo que Dios quiere hacer, para que no nos perdamos en eso, para que no perdamos nuestra confianza. Es una oportunidad. ¿Qué fue lo que él le dijo? Lo miró con amor y le dijo, tengo una oportunidad para ti. No, él no se lo dijo con sus palabras, sino con esta mirada de amor le dijo, tengo una oportunidad para ti. Tú te sientes bien como está, pero yo sé, eso yo traduciendo, ¿verdad? Lo que Dios le estaba ministrando a él, yo sé lo que hay en tu corazón. Entonces, vamos a sacar lo que hay en tu corazón, la dependencia que tiene en tus riquezas, y ven y sígueme. Sencillo. Pero nosotros a veces, cuando vemos o escuchamos la palabra, a veces nosotros mismos nos sentimos bien y nos justificamos. Gracias a Dios que yo ni mucho dinero tengo. Así a veces podemos decir, gracias a Dios, ¿verdad? Que yo esto no es para mí, porque yo ni mucho tengo. Y no es eso lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque Dios no está, como decía, Dios no está peleado con la riqueza si Él es el dueño del oro y la plata, si Él quiere prosperarnos. ¿Por qué? Porque si Él no prospera y prosperamos nuestra alma, es una oportunidad para que hagamos tesoro en el cielo. Entonces Él quiere que hagamos tesoro en el cielo y se va a volver un círculo. Él no prospera, hacemos tesoro en el cielo. Como Él quiere que hagamos tesoro en el cielo, no prospera y se vuelve un círculo virtuoso. Entonces eso está bien. El problema no era que Él tuviera muchas riquezas, porque Dios era el que se la había dado de alguna otra manera. El problema era dónde estaba su confianza. Y por eso yo le digo, si nos preguntan a nosotros, ¿y qué voy a confiar, pastora, si lo que tengo son $1,000 en el banco? Pero ¿dónde está nuestra confianza? Y nuestros hechos son los que van a demostrar dónde está nuestra confianza. Porque es que nosotros podemos decir muy lindo, sí, yo confío en Dios, pero ¿dónde está mi confianza? Cuando yo no obedezco a Dios, miren él, sencillo. ¿Podía él hacerlo? Sí, porque él sentía necesidad de buscar a Dios, porque él estaba, ¿qué hago? ¿Qué hago para heredar el reino? Y Dios sencillo se lo puso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que dejar que Dios entre en nuestros corazones y que pueda redarguirnos de cuáles son esas cosas que están entronadas en nosotros, que no nos hacen dependientes de Él. Y eso es algo que eso es día con día, hermano. Esto es algo que es día con día. Esto es algo mientras Cristo venga. Es decir, hay cosas que nosotros ni siquiera a veces sabemos que tenemos. Y que por medio de la palabra vienen a luz a nosotros. ¿Y qué va a producir eso? Que entonces nosotros podamos ser redarguidos y podamos hacer esos cambios que Dios espera. Pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Se puso contento? No. Y así pasa a veces cuando uno predica. Uno le ve el rostro a la gente. ¿Pero por qué? Si cuando Dios nos habla es una oportunidad, es una mirada de amor que nos está dando. Te voy a dar una oportunidad, amén. No es para dañarnos. ¿Quería Jesús el dinero de este joven? No, él no estaba en eso. Y cuando él vino a la tierra, él ni siquiera estaba. Cuando le preguntaron, ¿y qué vamos a hacer con esta moneda? ¿Le vamos a pagar impuestos al César? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sencillo. Cristo no necesitaba ese dinero. Cristo ni siquiera le dijo, ven y tráelo para el ministerio. Y a Cristo lo ayudaban en el ministerio mujeres. ¿Se acuerdan? Muchas mujeres, muchas viudas ayudaban a sostener el ministerio de Cristo y los discípulos. Cristo no le dijo, ven y déjalo en el ministerio y ven y sígueme. Para que no haya duda, para que no haya constancia de que no había ningún interés, que le dijo, ve y reparte todo lo que tienes. Para que no diga que era por interés. Amén. Pero él se entristeció. Y ahí es donde Dios quiere hablarnos hoy a nosotros. Que nosotros podamos prestar atención a la voz de Dios.
Que nosotros podamos hacer caso a lo que Dios quiere, porque al final lo que Dios quiere para nosotros es para bien. Quiero que me acompañen a Jeremías 17, 5, 6. ¿Qué pasa cuando no confiamos en Dios? Vamos a verlo. ¿Qué pasa cuando no confiamos en Dios? Y este es un versículo que hemos usado, que entendemos un poco y que Dios me ministraba porque, como digo, es un versículo que podemos manejarlo de diferente manera, pero a veces hasta se malinterpreta. Dice así: así dice el Señor. Tengo la Nueva Versión Internacional 1984, porque tal vez dice un poquito diferente a la suya. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, cuando uno dice eso, incluso yo he escuchado a muchos cristianos, yo sé que tal vez usted, no, porque la Biblia habla que maldito el hombre que confía en el hombre, yo no confío en nadie. No es eso lo que está diciendo el Señor. Porque como yo le decía, yo no pongo mi plena confianza en mi esposo, pero como yo pongo mi plena confianza en Dios, yo confío en mi esposo. Entonces yo no puedo, no, yo no confío en él porque la Biblia lo dice. Igual usted con su esposa, bueno, eso espero, o con sus hijos. Usted no es que confía plenamente en sus hijos o plenamente en su esposa, pero usted confía plenamente en Dios y por eso puede confiar en lo que le rodean. Entonces, no nos vamos a contradecir. Y este versículo lo entendemos hasta este punto, ¿verdad? Cuando habla de maldito, es decir, hay una maldición, pero ¿en qué? En poner la confianza en un hombre. Entonces aquí dice: maldito el que se apoya en su propia fuerza. Y quise buscar una versión más bajita, hermano, no la encontré. Es decir, porque, ¿verdad? A ver si había otra versión que hablaba diferente la palabra maldito. No la encontré. Porque la idea no era, no le quiero, ¿verdad?, arruinar su domingo. Gloria a Dios, aunque la palabra del Señor cuando nos echa a perder es para nuestro bien, hermano, amén. Cuando nos arruina es porque Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros, amén. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Y yo leía en una de los comentarios que dice: maldito el varón, lo que pone su confianza en sí mismo y en los recursos humanos, están condenados a la desilusión, a la pobreza espiritual y todo eso. ¿Por qué? Porque no es que confiemos en otro hombre lo que atrae maldición, sino es nuestra confianza puesta en un ser humano. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la primera parte? Porque aparta su corazón del Señor. Ese es el problema. Cuando yo aparto mi corazón del Señor y me apoyo en fuerza humana. Pero hermano, ¿y cómo yo le explico eso a usted que está aquí sentadito en una iglesia escuchando? Porque quiere decir que de alguna otra manera nosotros confiamos en Dios. El problema es lo que estábamos hablando ahorita, que Dios sí conoce cuáles son esas cosas donde nosotros ponemos nuestra confianza. Dios la conoce. Dios la conoce. El problema es que a veces nosotros no hacemos los desentendidos. Yo puedo poner la confianza en mi esposo como pastor. Yo sé que como él es pastor todo va a estar bien. Y yo, y mi relación con Dios, y mi comunión con Dios. Entonces este es un tema que me sirve a mí también. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Ok. ¿Cómo así que yo me apoyo a un hombre? Ok. Nosotros a veces en nuestro caminar aprendimos la vana manera que heredamos de nuestros padres. Y en el caminar cogimos cosas, venimos con sentimientos dañados, sufrimos daño, sufrimos situaciones. Es decir, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Aunque tal vez algunos ya de los que están aquí han nacido en hogares cristianos, aún así en hogares imperfectos. Y en el caminar cogemos cosas. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Donde yo empiezo a depender de otras cosas que no es de Dios. Y eso es algo tan sencillo como que yo dependo, como le digo, de mi trabajo. ¿Y cuántos no dependen de su trabajo? Dependen de su trabajo. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Sí, pero mi
plena confianza no está en el trabajo, porque yo siempre digo eso, la pandemia no debió de haber dejado algo de lección en ese sentido. No debió, ¿verdad? Aunque yo sé que todavía todo le faltó como subirle un poquito el grado, porque todavía no. Miren, hermanos, yo me río porque yo de alguna manera u otra puedo entender las situaciones que están pasando, lo que se dice, lo que uno ve en las noticias en cuanto a la situación de los inmigrantes ilegales. Pero ahí también uno ve donde la gente tiene su confianza. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que cuando yo estuve en esa posición, que la tuve, me llamaban mis padres. No, que mira. Y yo le decía, tranquilo, que yo no soy de este país. Si me deportan, me deportan. Me voy para allá, me voy para Guatemala. Así decía yo. Y la primera oración era Guatemala, porque en República Dominicana, como no hay iglesia de esto, entonces uno pensaba, ¿verdad? Bueno, pues no vamos para. Ahora ya uno piensa diferente, porque ya uno piensa, bueno, allá vamos a abrir una, amén. Pero como mi confianza no está puesta en el lugar donde yo estoy reposado, porque como quiera, si Dios fue el que me trajo, Dios el que me va a guardar, Dios el que me va a sostener. Entonces empiezan los movimientos, que muchas de las cosas son reales y otras cosas son prensa amarillista, pero ok, cualquiera que sea el caso, ¿verdad? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi esperanza? Porque usted me puede decir ahora, no, usted puede decirlo ahora, ¿verdad? Sí, pero yo lo viví. Yo lo viví. Es verdad que cuando uno ve un personaje uniformado, uno como que traga un poquito en seco, es verdad. No le puedo negar que no, porque yo lo viví. Y yo lo viví, es decir, lo puedo decir. Pero mi confianza, ¿dónde está? Mira, yo me recuerdo que me llamaban porque esto empezó, y yo me recuerdo que fue en el gobierno, creo que cuando empezó el gobierno de Obama, que empezaron en esas cosas de redada, y eran redadas, ¿no? Tal vez ni siquiera como lo están haciendo ahora. Y yo decía, bueno, ya hice planes con mi esposo, si algo pasa, esto es lo que vamos a hacer, porque es normal, uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. Pero yo andaba tranquila. Pero qué tremendo que cuando empiezan estas situaciones, aquí no, porque aquí están todos, es decir, yo sé que no es este el caso, pero uno lo ve en otros lugares, la gente empieza a dejar de ir a la iglesia, porque dijeron que están en la iglesia, lo van a ir a agarrar. Y entonces, ¿dónde está la confianza? Porque gloria a Dios, si te agarraron en la iglesia y no te agarraron en un bar o en una cosa, en la iglesia. Gloria a Dios. Ah, no, porque yo tengo que ir a trabajar porque es obligatorio. ¿Y congregarte? ¿Y congregarte, hermano? Entonces, el punto que yo le estoy diciendo esto no es para que usted se sienta mal o se sienta acusado, no, sino para que entendamos que ahí, aún estas cosas que pasan, es una oportunidad para uno revisarse. ¿Dónde tengo mi confianza? ¿De verdad estoy confiando plenamente en Dios? Porque como yo le digo, uno lo puede decir después que ya uno pasó ese tramo y yo le puedo decir, no, tranquilo, no pasa nada. No, yo te puedo entender, pero al final tu confianza tiene que estar puesta en Dios. No importa en el lugar donde tú estés, donde tú vayas, donde tú vivas, tu confianza tiene que estar puesta en Dios, porque el Dios de aquí es el mismo Dios de donde nos sacó, el mismo Dios de cualquier otro lugar. Dios sigue siendo Dios. Y si Él te trajo con un propósito, Él se va a encargar de cumplir ese propósito. Pero el problema es si no pasa como ese rico. Porque cuando nosotros agarramos, y disculpe que le diga así, y no vamos a la iglesia por lo que está pasando, de alguna u otra manera estamos dando la espalda al Señor como hizo este rico. Bueno, Señor, al trabajo sí por necesidad, pero donde ti, no, porque me da miedo. Y entonces Dios quiere que tú y yo entendamos eso. Y a veces es muy difícil. Porque es que cuando a uno se lo explican es difícil. No, pero es que yo confío en Dios. Si confía en Dios, ¿por qué cuestiona las cosas de Dios? Si confía en Dios, ¿por qué no obedeces a Dios? No, yo tengo que obedecer a mi esposo, porque la Biblia dice que me someta. ¿Para lo malo? ¿Para lo malo? ¿Hasta dónde nos vamos a someter? Hasta donde afecten los principios de Dios, hasta donde se violan los principios de Dios que nosotros nos vamos a someter. Entonces, a veces nosotros eso no lo entendemos o no lo dimensionamos. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos diciendo yo tengo confianza en Dios.
Pero el problema es que si nosotros de verdad no nos sinceramos y nos pasa como ese joven que se entristeció y se fue, no vamos a recibir redención, no vamos a poder retornarnos a Dios. Lo que Dios quiere hablarnos es para que nos retornemos a Él. Si a usted le pasa algo y se disculpe y se le endemonia a alguien en su familia, se cae endemoniado, ¿qué hace? Llama al pastor que mande a alguien. Usted tiene que estar preparado. Pero si su confianza está puesta en alguien, y no es que uno no dependa de su pastor o de sus ayudas o de los líderes que uno tiene, no, sino que yo sé que tengo que estar preparado porque si me toca a mí. Esa es parte de confiar en Dios. Amén, porque ese es el punto que a veces confundimos. Bueno, no confío en hombre. No es que no confiamos en hombre, porque hay jerarquías, hay autoridades. Es decir, claro, eso lo entendemos, pero no es porque yo no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Y yo quiero que me acompañen a Isaías 2:22. Dejen de confiar en el hombre, que bien poco es lo que vale. La vida del hombre no más que un suspiro. Y aquí Dios me ministraba mucho porque a veces uno dice, bueno, viene este presidente y se va a arreglar las cosas. Se arregla una cosa, se empeora otra porque es un hombre. Nosotros tenemos que orar por nuestro presidente, que Dios lo bendiga, lo guarde, y por esta nación. Pero los tiempos no se van a poner mejores, hermano. Estamos viviendo tiempos finales. Al pueblo de Dios le va a ir bien. Al que confía en Dios le va a ir bien. Al que pone su esperanza en Dios le va a ir bien. Pero estamos viviendo tiempos finales. Y aquí hay un versículo en Isaías 31:1 que hay cositas que nos dicen a nosotros dónde está nuestra confianza. Y este versículo me gusta y lo he ministrado varias veces, que dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Qué representa Egipto? Mundo. Y que confían en caballos y ponen su esperanza en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, no buscan al Señor. Entonces, hoy el tema que Dios me ministraba es este. De verdad vamos a demostrar con nuestras acciones si dependemos del Señor, si estamos buscando al Señor o si buscamos consejo en otro lado. Pero cuando aquí habla consejo, no es solo, es decir, no es solo como tal vez consejo o ayuda, como, ¿cómo te digo? Literal, de la palabra literal consejo, sino ¿dónde yo estoy poniendo mis ojos? Amén. Porque dice los que descienden a Egipto por ayuda. Cuando yo tengo un problema, ¿cómo yo lo resuelvo? ¿Cómo yo lo resuelvo? Eso es lo que va a decir dónde está mi confianza. Cuando la situación se aprieta, como yo le decía, ahora la situación se pone un poquito difícil. Se pone un poquito difícil para algunos. Pero yo tengo que saber de dónde voy a buscar mi ayuda. Eso es todo. ¿A dónde me voy a refugiar? ¿Dónde voy a buscar ayuda? Porque aquí está diciendo, ay de los que descienden a Egipto. ¿Y cómo sería descender a Egipto a buscar ayuda, hermano? Lo mismo que estamos hablando. Lo mismo que estamos hablando. Es decir, que no hacemos lo que tenemos que hacer. Que cuando tengo un problema, lo que hago es que empiezo a buscar dinero prestado. O empiezo qué sé yo, a trabajar overtime. Ya no puedo ir a la iglesia, trabajo overtime. Miren, hermano, eso es algo típico. La gente que viene a este país típico, yo vine, pero tengo que trabajar. Con horarios, hermanos, que no puede ni siquiera ir a una iglesia. Y está bien porque no somos religiosos. Ajá, pero ¿y cómo vamos a alimentar nuestra fe, nuestra dependencia de Dios, si no vamos a buscar al Señor? Y a veces esas son cosas tan sencillas que nosotros no las tomamos en cuenta. Que nosotros no estamos trabajando para. Y hay etapas de etapas, hermano. ¿Verdad? Porque hay etapas donde hay que darle, porque la situación, hay etapas. Incluso a veces hasta vienen donde uno, mire, pastor, me pasó esta situación, voy a tener, ok, uno aconseja, mira esto, o si lo tiene que hacer por este tiempo, pero estoy buscando ayuda, ¿verdad? Porque voy a buscar aún un consejo para poder tomar una decisión, para poder ver si por el camino que voy bien. Pero a veces no estamos haciendo así, sino que nosotros mismos estamos caminando y haciendo y resolviendo. Estamos dependiendo de nosotros. Y qué tremendo que siempre nosotros hablamos de eso, que este es un país donde la gente se aparta de Dios. ¿Y sabe lo que la gente dice? No, es que aquí es difícil. Si aquí es más fácil. Si ustedes saben que nosotros salimos y vemos, aquí está Maida y Rosa, que fuimos
fuimos a un retiro en Guatemala y estábamos sentados y eran como las 9 de la noche y una señora mayor como de 70 años sentada sirviendo. Y yo le digo, sí, yo quisiera grabarla. Y ella con alegría, con gozo, como 70 años sirviendo en una multitud de gente. Y digo yo, ¿tú crees que esa señora sabía cómo iba a llegar a su casa? Porque los buses yo creo que a esa hora ya no iban a trabajar o no sé. Pero yo me preguntaba, ¿y sabrá esa señora cómo va a llegar a su casa? Una señora que se veía, es decir, yo le pregunté que con quién andaba sola y todo eso. Tuvimos una conversación porque a mí me ministró mucho. Pero nosotros decimos que aquí es difícil. Y hay gente que tiene que caminar porque no tiene transporte para ir a una iglesia. Y usted cuando no quiere coger frío paga un taxi. Y se queja porque está pagando taxi. Encima Dios le provee los $20, los $30 y se queja. Me descuadré para ir a la iglesia. Qué tremendo. Y eso es lo que indica dónde está mi confianza. Esas son de las cosas que indican porque si mi confianza está en Dios, yo no voy a escatimar. Mi esperanza está en ti. Yo sé que tú me vas a proveer, Señor. Mira, estos eran los $30 que tenía para tal cosa. Un ejemplo, para comprarme los cafés de la semana. Y tuve que gastarlo para ir a la iglesia porque me tocaba servir y me cogió lo tarde. Señor, ayúdame. Y algo Dios hace. Algo Dios hace. Pero porque tú tienes tu confianza en Él, no en los $30 que te quedaron. Porque por eso es que yo le decía, a veces cuando uno habla, uno cree que es como el rico. Hablábamos la historia del rico, que él tenía muchas riquezas y que Dios le dijo, ve y reparte todo. Bueno, pastora, como yo no tengo nada, no tengo muchas riquezas, ese tema no es para mí. No, pero ¿dónde está mi confianza? Y mi proceder, mi caminar es que va a decir, ¿dónde está mi confianza? Cuando yo tengo un problema, ¿qué hago? Miren, hermano, hay gente que llama a uno desesperado y gritando solo el día que tiene el problema. Siempre les reclamo a los hermanos, cuando le dan buena noticia, de antemano es protesta. Como decían, no es queja, pero es protesta. Me llaman cuando tienen los problemas, pero cuando le dan buena noticia, que le dieron papeles, que le dieron esto, no me llaman. Así que por favor, la protesta es para que acuérdese de llamar. Y mire, pastora, le tengo una buena noticia, gloria a Dios, que no me está llamando para un problema, me está llamando para algo bueno. ¡Aleluya! No solo cuando se pelee con el esposo, llámeme. Cuando se reconcilia o cuando, mire, me trajo unas flores. Pastora, me trajo unas flores, llámeme, porque caramba, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero ¿dónde está mi confianza? Mi esperanza. Entonces, esas son las cosas que van a decir dónde está mi confianza, qué estoy haciendo, para dónde estoy yendo con mi vida. Son cosas a veces pequeñitas, pequeñitas. Cuando tengo una dificultad, ¿cómo actúo? ¿Cómo reacciono? Yo les decía a gente que llama a uno llorando, desesperado. Y empieza a tomar decisiones y empieza que me voy a mudar de estado. Miren qué tremendo. Una gente se va de aquí porque aquí es mucho frío, y en Florida nevando este año. Y así es cuando uno se va fuera de la voluntad de Dios. Te fuiste de aquí porque del frío y buscando excusas porque aquí la situación, y te va para la Florida y allá te cae la migra y está nevando. Dígame usted, si no es Dios, no, es Dios, es el que bendice. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Nuestra esperanza está puesta en Él, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Cuando es el que abre puertas por donde quiera, miren, van a venir lo que sea. Y nosotros, hey, hello, how you doing? No nos va a afectar, no va a ser invisible. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él, en el Señor. Y saben que la confianza nos va a hacer regresar al Padre, que es lo que el tema, retornándonos a Dios. Cuando nos retornamos a Dios tenemos que saber que confiamos y que dependemos enteramente de Él. Y quiero que me acompañen rápidamente. El tiempo se me va, pero bueno. Segunda de Crónicas 32, 7 al 8. Voy a leer estos versículos y les voy a leer un poquito del contexto. Sean fuertes y valientes, no teman ni sean cobardes. Dígale a su hermano que tenga al lado, sea fuerte y valiente. No teman ni sea cobarde. Yo no sé cuál es tu situación, pero no va a servir a todo. A causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. Porque el que está con nosotros
es más poderoso que el que está con él. ¿Cuántos saben que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo? Amén. Con él está solo un brazo de carne. ¿Qué quiere decir un brazo de carne? Fuerza humana, dependencia humana. Es decir, con ellos no está el verdadero, el poderoso. Con ellos está el que es un brazo de carne, es decir, una fuerza humana. Aunque son muchos, fuerza humana. ¿Está entendiendo eso? Aunque sea mucho, fuerza humana. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Tú tienes que confiar aún en la palabra que te dan tus pastores. ¿Por qué? Porque al final es de parte de Dios. Porque, y si no, ¿cómo vamos a alentar? Como yo, este tema, Dios me ministraba muchas cosas y parte de lo que está pasando. Pero parte son cosas que uno ve en el día a día, en la obra de Dios, en las vidas. Parte de que dependemos del Señor. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? Ay, cuando veo que tengo problemas, ¿qué es lo primero que digo? No, tengo que dejar de servir. Ya no me alcanza el dinero para ir a todos los cultos. O no, estoy muy cansada. Los niños mucho que molestan. No puedo ir a servir porque no tengo fuerza, porque la poca fuerza que tengo, imagínense, que si no descanso con los niños. No, porque mi confianza está puesta en Dios y Él es el que me va a renovar las fuerzas. Entonces aquí está diciendo, dice, y el pueblo confió en la palabra de el rey de Ezequías y el rey de Judá, en Ezequías rey de Judá. Entonces aquí estaba pasando algo que le quiero leer el contexto, que era que los sirios amenazaban al pueblo de Judá y ya habían agarrado el pueblo del lado norte. Entonces ellos estaban amenazando. ¿Para qué? Para tomar posesión del pueblo del lado de Judá. ¿Y qué era lo que ellos pretendían? Ponerles impuestos, es decir, ponerle carga. Ya lo habían hecho con el lado norte. Entonces estaban preparando. Y dice, cuando Senaquerí invadió Judá, Ezequías reaccionó. Entonces a veces hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero aquí lo que estaba pasando de contexto era que Senaquerí, que era el rey de Asiria, ya estaba haciéndole como presión para conquistar. Pero ya había conquistado el lado norte del pueblo de Dios. Ahora querían hacerlo con Judá. Pero ¿qué pasó? Que cuando Ezequías se enteró, tomó acción y reaccionó. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Cortó las aguas que estaban afuera. Es decir, preparó y hizo lo que tenía que hacer y fortificó las murallas. Pero miren la palabra que él le dijo. Él no le dijo, mira, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Tranquilo que aquí con eso que hicimos nadie nos va a hacer frente. Eso no fue lo que dijo Ezequías. Él dijo, el que está con nosotros es más poderoso. Entonces, no es que nosotros no hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Me explico? Es decir, porque a veces uno dice, ay, sí, propósito del Señor, pero no está haciendo nada. Miren, yo le digo algo y esto es a las hermanas. Usted está viviendo una situación difícil, por ejemplo, de hogar, de vivienda. Y yo le digo a las hermanas, limpie su casa, organice su casa, porque eso es lo que le toca hacer. Es decir, usted vive en un cuartico, organícelo, límpielo, porque esa es la acción que tú le estás diciendo al Señor. Yo confío en ti, yo sé que tú me vas a sacar de aquí. Yo necesito otro lugar más amplio, yo necesito un lugar donde yo pueda estar mejor con mi familia, donde yo pueda estar más estabilizado. Mujer que está aquí empieza por el principio, honrando al Señor, limpiando tu casa, organizando tu casa, atendiendo tu casa. Y entonces eso le está demostrando a Dios que tu confianza está puesta en Él. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, aquí yo no limpio porque aquí no. Cuando Dios me dé mi casa, no funciona así. Es que yo no sirvo porque no tengo tiempo. Cuando yo tenga tiempo le voy a servir. No funciona así. Es que yo no diezmo porque no me alcanza. Cuando me alcance voy a diezmar. No funciona así. ¿Por qué? Porque son las cosas que le vamos a decir al Señor. Mi confianza está puesta en ti, pero yo tengo que hacer lo que me toca hacer. Que aquí es lo que pasó con Ezequías. Ellos se asustaron.
Se preocuparon porque ya había tomado control. Ellos se asustaron, pero él no se quedó frisado. Él hizo lo que él tenía que hacer. Pero cuando él llega donde el pueblo, él no le está ministrando fuerza humana. Él no le está diciendo, mire, nosotros somos sabios, Dios nos dio la sabiduría y hicimos lo que tenemos que hacer y tranquilo. No. Mi confianza y nuestra confianza, le dijo al pueblo, está puesta en Dios. Y dice que el pueblo confió en la palabra de Ezequías. El pueblo confió porque por lo que él estaba ministrando. Entonces, tú y yo necesitamos entender esto. Tú y yo necesitamos entender que el brazo poderoso que está a favor de nosotros no ha retrocedido, que es el de Jehová de los ejércitos. Él tiene su brazo extendido para su pueblo, para aquellos que en él confían. ¿Y cómo no vamos a retornar a Dios si no estamos confiando en Dios? Y son cosas simples que en nuestro día a día, en nuestro diario vivir con nuestros hijos. Miren, hermano, a veces si uno se pone a pensar en los hijos y qué estarán haciendo. Y por ejemplo, a nosotros nos ha tocado salir de viaje y a veces dejar los niños. Y usted cree que yo me pongo, pregúntenle a lo que tienen mis hijos cuando me he salido. Ni llamo, porque Señor, en tu mano encomiendo la vida de mis hijos. Porque en realidad, si uno se pone a darle mente de mamá, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué esto? ¿Y qué van a comer? ¿Y será que hicieron la tarea? ¿Y será que se bañaron? ¿Y será que sí se fueron planchados? ¿Y será que se fueron a la iglesia y que plancharon su uniforme? ¿Y será que y yo se lo dejé ahí? Y uno se pone a pensar como en tanto disparate y no hace lo que uno tiene que hacer. Entonces mi confianza tiene que estar puesta en Dios, que Dios lo va a ayudar. Ahí como salgan, Dios lo va a ayudar. Porque yo no puedo dejar de hacer la obra o no puedo dejar de hacer lo que yo tengo que hacer. Hay mujeres que no le sirven a Dios pendientes del marido. Y no hablando mal, pendiente mal, ¿verdad? Pendiente bien, porque se supone. Pero le dejan de servir al Señor por estar pendiente a qué hace, a dónde va, y que el teléfono, y qué hizo, y que si miró, y que si se quedó acostado, y no le sirven a Dios por eso. Imagínense. Igual varones también, imagínense. No es que si ella, miren, hay varones que si la mujer no viene a la iglesia, ellos no vienen. Tremendo. Y viceversa también, no, hermanos. No, ¿por qué? Porque mi confianza está puesta en Dios. No estoy hablando de que uno, cuando uno le toca, ¿verdad? Porque a mí me tocó en esta semana atender a mi esposo. Entonces no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero usted, no, porque cuando nos toca, ¿verdad? No nos vamos a ir a los extremos. Nos toca cumplir con nuestras obligaciones, ¿sí o no? Nos toca cumplir, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que uno no ponga a Dios en el lugar que tiene que poner. Estoy hablando de que uno no haga las cosas que uno tiene que hacer. Y son cosas que van a demostrar al Señor si no estamos volviendo a Él. Porque este es el año del retorno. Entonces Dios trae esta palabra para que nosotros, ¿será que yo me estoy volviendo a Dios? ¿Será que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Será que yo estoy entendiendo como el rey Ezequías que dijo, el brazo que está con nosotros es el más poderoso? Porque él está diciendo, ellos tienen brazo humano. Eso es lo que está diciendo, ellos tienen brazo humano. Pero ¿cómo yo sé si eso está pasando? Cuando viene la situación o en mis decisiones diarias. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Dice, ay mi Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con brazo extendido. Nada es imposible para ti. Cuando te dan un diagnóstico médico, ¿qué haces? Llorar, llorar y llorar. No, hermano. En un momento se aflige el corazón, pero confiamos en Dios. Contra todo pronóstico confiamos en Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Hasta eso nosotros tenemos. Hay gente cristiana que cree que no se va a morir. Hay gente cristiana que cree que no se va a morir. Yo escuché, ay, que yo soy, es que fulano es muy bueno. Ay, los buenos no se mueren. Yo no sabía. Eso no es lo que dice mi Biblia. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque somos cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? Que somos de Cristo. Vamos a padecer, vamos a vivir situaciones, pero al final somos de Él. Y si estamos aquí somos de Él, y si estamos allá somos de Él. Pero nuestra confianza y nuestra dependencia está puesta en Dios. Amén. Uno puede decir, bueno, no sé, decir, cuando uno ve una situación difícil, por ejemplo médica, uno puede decir, Señor, ¿qué va a pasar? Tú sabes.
Pero mi confianza tiene que estar puesta en que Él me va a ayudar. Y que sea lo que sea, Él tiene el control. Sea lo que sea, Él tiene el control. Él no ha perdido el control. Lo que dice aquí, su brazo extendido, no hay nada imposible para Él. Tal vez usted no ha pasado situaciones difíciles económicas, o tal vez sí. Pero verdad, la que lo hemos pasado en este país con papel, porque a veces la gente cree que porque no tiene papeles que pasan, pero uno con papeles pasa porque es parte del proceso. Cuando tú tienes que depender de Dios y Dios lo permite con eso. Pero ¿qué haces? Cuando te cortan la luz, ¿qué haces? Pastora, a mí nunca me han cortado la luz, pues fíjese que a mí sí. ¿Qué hace? Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque a veces nosotros creemos que, ay, es que mira, yo no tuve para tal cosa y cree que se va a morir. Y hay gente que está tal vez clamando por cosas menores que la suya. Es decir, no es que no es importante, porque yo siempre digo algo y respeto el dolor de cada uno. Porque el dolor que más duele es el suyo y el mío. Es decir, si usted va donde mí, yo respeto su dolor porque yo sé que ese es su dolor. Claro que usted no me va a decir a mí que no puede. No, pastora, que yo no puedo, no, yo no puedo soportar ese dolor. Si yo pude, usted también, yo le voy a decir, eso es lo más que puede pasar. Si yo, ¿verdad? Porque uno de mujer, una mujer viene donde uno, es que, mire, voy a dar a luz, pero yo no puedo. Sí puede, mijo, si yo pude. Es como yo le digo a las hermanas, si yo pude manejar, usted puede manejar, se lo garantizo. Yo me pierdo en el patio de mi casa, hermano. Pero ya están los GPS. Yo tengo que dar reversa y no sé para dónde voy. Si me pongo de vía contraria ya no sé para dónde voy. Pero tengo GPS. Si yo puedo manejar, usted puede. Ay, no es que a mí me da nervio, pero puede. No es que no le vaya a dar nervio, puede. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Que ahí lo vamos a ver más adelante. Amén. El punto es ese. Ahora bien, si usted viene donde a mí me dice que no puede manejar, yo le voy a decir, usted sí puede. Que usted no se haya dispuesto a vencer es otra cosa, pero de que puede, puede. ¿Por qué? Porque yo sé que uno tiene que vencer los miedos. Entonces, es lo mismo, vamos a vivir situaciones, el dolor que más duele es el suyo, pero uno sabe que, ¿por qué Dios le permite a uno vivir situaciones difíciles? Para que tú puedas entender, para que tú puedas consolar a otro por medio del consuelo que fuiste consolado. No es para que tú tampoco ¿verdad? Le marcha al otro y que no, es un flojo, no. Para que tú puedas ponerte en el lugar del otro, pero también para que tú puedas consolar. No, si yo lo hice, créeme, tú lo vas a poder hacer. Si yo lo hice, créeme que tú vas a poder salir. No, es que usted no sabe lo que me ha pasado. Porque como le digo, el dolor que más duele es el de uno. Y todo el mundo piensa que es el pecador más grande, que es el que está en problemas más grandes, porque usted no sabe del que está sentado al lado suyo. Usted no le conoce los pies de barro, ¿verdad? Usted cree que usted es una fichita, pero usted no sabe del que está sentado al lado suyo, amén. Porque usted no sabe. Entonces, a veces hasta eso uno tiene que entender. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en Dios. Tu confianza está puesta en que tú tienes una batalla, pero Dios te va a ayudar. Tu confianza está puesta en que Dios te va a liberar. Que tal vez estás pasando un proceso difícil, que tal vez tienes una área de tu vida que no has podido vencer. ¿Pero en qué confías? No me voy de la iglesia porque es que sigo pecando. No, no, tú tienes que confiar que un día Dios te va a cambiar. Señor, yo no sé, a un rayo, a algo, pero que pase algo, Señor. Pero tu confianza está puesta que Dios te va a libertar, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a cambiar. Señor, mira, no cambio y escucho palabra tras palabra y no cambio, pero haz algo. Aún eso, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Tú tienes que aprender a entender que así tú estás batallando, otros están batallando también. Y que las cosas que Dios te permite a ti liberarte, que Dios te permite a ti vencer, lo dijimos al principio, no es para tu vanagloria, no es para que tú te sientas más fuerte que otro, es para que tú puedas ayudar a otros, para que tú puedas decir, sí, yo sé que es difícil, pero se puede. En Cristo Jesús se puede. Él es nuestra fuerza. Amén. Entonces, esa va a ser la diferencia. Denle un aplauso al Señor. Y yo leía y todo. ¿Usted cree que fue fácil para David creer que iba a ser rey? Para Moisés, que iba a ser el conquistador, el que sacó el pueblo de Egipto. ¿Usted cree que fue fácil para él creer? Confiar. No fue fácil, pero ellos confiaron en Dios. Confiaron ¿en qué confiaron? En la promesa. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a confiar en Dios, la promesa. Porque mucho pueblo de Dios está
frío, pasivo, porque ha dejado de buscar las promesas, porque ha dejado de leer las promesas que están en la palabra del Señor, porque ha dejado de albergar en su corazón la promesa. Ya viven, hermano, ya viven, disculpen la palabra, por inercia. Vengo a la iglesia, me voy, como dicen, no robo, no mato, honro a mi padre. Es más, ya ni padre tengo para honrar y estoy bien, no le hago daño a nadie y estoy bien. Pero eso fue porque perdió el enfoque, la confianza en Dios. Tu confianza en Dios te va a ayudar a agarrarte las promesas de que Dios te tiene una vida feliz, de que Dios tiene cosas nuevas para ti, de que Dios te quiere bendecir, que no se ha cortado el brazo extendido de Jehová a tu favor, que Él tiene planes de bien para tu vida y para tu familia. Y en esa confianza es que tú te vas a levantar, en esa confianza es que tú vas a retornar a Dios. Que Él todavía no ha terminado la obra que Él empezó. Él no la ha terminado. Él no la ha terminado. Pero tú tienes que tener en tu corazón la promesa albergada en tu corazón de que Él la va a hacer, de que Él va a cumplir lo que Él prometió. Amén. Dice Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios y cree también en mí, hablando Cristo. Y algo que me impactaba, que yo leía, dice: la fe no es Dios dame poder para yo hacer lo que yo quiero hacer. La fe no es eso. La fe es Dios dame poder para hacer lo que tú quieres que yo sea. Y ahí es donde está el problema, que la gente cree, fe, Dios dame poder para que caiga un rayo y parta a todos mis enemigos. Un ejemplo. Ese no es fe. La fe es Dios dame poder para yo hacer tu voluntad, para yo hacer lo que tú quieres hacer. Pero nosotros no pedimos así, hermano. Nosotros no pedimos así. Nosotros queremos que se haga lo que nosotros pensamos que está bueno o que queremos para nosotros o para lo nuestro. Por eso dice la Biblia que nosotros no sabemos orar como conviene. Amén. Si me acompaña el del piano, vamos a 2 de Corintios 3, 4, 5 dice: tal es la confianza que tenemos por medio del Mesías para con Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos, como si consideráramos cualquier cosa como si procediese de nosotros. Todo lo contrario, nuestra competencia procede de Dios. Y esto es la confianza. Tenemos la confianza en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Pero sabemos que somos competentes, no por nosotros mismos, sino por medio de Él. Que si algo podemos hacer es porque Él lo ha puesto en nosotros. Si algo podemos tener, hermano, incluso si usted puede ir a trabajar o si usted tiene un trabajo, es porque Dios se lo ha dado. Si no, no lo tuviera. Así de sencillo. Así de sencillo. Si usted puede diezmar y ofrendar, es porque usted tiene dinero. Si no, no pudiera. Así de sencillo. Si usted puede predicar, usted puede cantar, usted puede servir, es porque Dios le ha dado los dones. Si no, no pudiéramos. No pudiéramos. Entonces, la confianza de nosotros es entender eso, que todo lo que seamos competentes no es porque tenemos algo. Y siempre yo pienso en algo, en un término, cuando pienso en la confianza, aún a veces en el dinero, que hay un término que a mí digámoslo así, me choca, pero que, ¿verdad? Así se usa. Y así a veces la gente viene aún al Señor, que a uno le decían la limosna para el Señor. Dios no necesita limosna. Dios no necesita tu dinero. Eso diga que no, Dios no necesita tu dinero, hermano. En realidad Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón para Él. Que fue lo que le dijo al joven rico: deja todo lo que tiene y ven y sígueme. Dios y no es que Él lo necesita, es que Él lo quiere porque Él te quiere para Él. Pero no es porque Él necesita nada. Pero Él en su gracia, en su amor y en su misericordia nos quiere para Él. Póngase de pie. Yo creo que hoy es propicio el día para decirle al Señor: si yo soy competente en algo, es por ti. Hoy es preciso el día para decirle: Señor, dependo de ti.
Dependo completamente de ti. Dice un versículo en Filipenses 4:6 que yo creo que todos no lo sabemos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y yo quiero que miren aquí, presten atención, estas tres partes. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y acción de gracia. Entonces, si tú tienes una situación que en un momento te puede producir angustia, ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer? Orar, rogar y dar acciones de gracia. ¿Y cómo yo voy a dar acciones de gracia si estoy en medio de un dolor? Aún porque estoy viva, aún porque si tengo dolor es porque tengo un cuerpo. Si no, no me doliera. Es decir, si tengo una aflicción es porque estoy viva, porque tengo cuerpo. Es decir, ahí hay una clave. Por nada esté afanoso. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu angustia, lo que te preocupa. Aquí la palabra, no estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones. ¿Qué quiere decir conocidas tus peticiones? Que Dios escuche, que tú oras, que tú ruegas y que tú das acciones de gracia. Porque a Dios le gusta un pueblo agradecido, un pueblo que sabe que depende de Él. Por eso el tema era la confianza en Dios, el retorno para la confianza en Dios. Porque Dios no quiere que nosotros se nos olvide lo que Él ha hecho por nosotros. Y si nosotros recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a ser un pueblo agradecido. Y vamos a poder depositar nuestra confianza en Él. Y vamos a poder decirle al Señor, mi esperanza está en ti. Pero dice aquí, en la versión Biblia al día dice, y la paz de Dios que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué te va a guardar? ¿Qué va a ayudar a que tu confianza permanezca? La paz de Dios. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Por eso la Biblia dice, no ten ansioso, no ten afanoso, sino que tengamos paz. Aún en medio de la tormenta, en medio del dolor, que podamos estar en paz. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos ayude. Y algo que Dios ministraba, un versículo que está más adelante, que dice, bendito el hombre que confía en Dios. Hay una recompensa para los que confían en Dios. Y yo leí este salmo, Salmo 27, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra ti, contra mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero a mí me impacta esto, porque esto es en medio de angustia. El salmista está clamando, ¿verdad? Pero entonces, fíjese que solo lo leí hasta el 3, porque esta palabra Dios la trae. Aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, nuestro corazón no va a temer. Pero miren lo que el salmista dice en el 4. Pero una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él está declarando que Jehová está con él, que aunque un ejército se levante contra él no temerá. Pero está diciéndole al Señor, pero mi confianza, mi anhelo, mi dependencia está en ti, está en tu casa, está en buscarte, está en tu presencia. Porque no está hablando nada más literal del templo, sino de la presencia de Dios. Cuando tú y yo permanecemos en Él, buscándolo, permanecemos en Él, en su presencia, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Él, pero sabemos que nuestro corazón está en Él. Que aunque un ejército venga, no vamos a sentir miedo, porque nuestra dependencia está en Él. Así que ahí donde está, presente su vida al Señor. Yo pienso y creo con todo mi corazón que es un momento para decirle, Señor, perdóname. Perdóname, porque muchas cosas en mi vida no he confiado en ti. Háblale al Señor. Perdóname, Señor, porque yo sé
aunque no lo digo, Señor, que he puesto, Señor, mi confianza en otras cosas. Pero hoy, como tu pueblo, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Abre tus labios y dile al Señor, hay una oportunidad hoy. No nos vayamos como el rico, como el joven rico que se fue triste, sino que nos vayamos alegres por una oportunidad que Dios nos ha dado. Dile, Señor, perdóname si he puesto la confianza, Señor, en otras cosas, Padre, en lo que me has dado, aún en la fuerza de poder trabajar, aún en la capacidad mental que me has dado, Señor, aún en los dones y en los talentos que me has dado, Señor, perdóname. Hoy aquí estamos, tu pueblo, lo que ha redimido a precio de sangre. Levanta tus manos, dile, Señor, aquí estamos. Lo que has redimido, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Diciéndote, Señor, que nuestra confianza, nuestra esperanza eres tú, oh Jehová. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Pero yo vengo, Señor, por la autoridad que me ha sido delegada. Yo vengo orando, Señor, y vengo ministrando paz sobre tu pueblo, Señor, para poder caminar confiadamente en ti. Toda ansiedad, toda angustia del corazón hoy en el nombre de Jesús se ha disipado, Señor. Si sientes ansiedad por tu matrimonio, si sientes ansiedad por tus hijos, si sientes ansiedad por lo económico, hoy en el nombre de Jesús yo vengo por la autoridad que me ha sido delegada ministrándote paz. Oh, Rabaito, Kendaraito, y Rabaito, Kendaraito, que la paz del Señor que sobrepasa todo razonamiento humano esté contigo, para que puedas firmarte en Él, para que puedas depender de Él, para que puedas confiar en Él. Oh Señor, oh, díselo a Él. Él es mi luz. Oh, eres tú, Jehová, la esperanza de vida, la esperanza que no avergüenza. Jehová es la fortaleza, sí, Señor, de mi vida. Decláralo. ¿De quién temeré? No temeremos, Señor. ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de